Gloria a Dios. Bien, repito, estoy muy contento de estar con ustedes aquí para compartir la palabra del Señor. Amigos, hermanos, Cristo pronto viene y es una alegría estar en estos últimos días hablando de las grandezas del Señor. Estamos aquí para que usted se fortalezca también a través de lo que escuche de la palabra de Dios. Nos gusta aportar, aunque sea algo, eh, ser portadores de esta bendición espiritual, eh, mencionar bastante parte del carácter de nuestro Dios, que la palabra de Dios es la que revela el carácter, lo cual es amor, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. Entonces, vamos a entrar a la palabra del Señor. Acuérdese que al final del mensaje puede llamarnos a este número. Nosotros nos mantenemos ahí siempre orando por cada hermano, cada hermana que llama, sus necesidades, y algunas veces en la iglesia también mencionamos su necesidad. No, no se hunda usted en sus problemas, siga confiando en el Señor. Sabe que yo soy muy feliz. El Evangelio me hace tan feliz y no me canso de decir que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. No podemos predicar un Evangelio tan simple, lleno de tantas dudas, tanta incertidumbre, sino un evangelio de poder que ha venido a cambiar al hombre. Para eso apareció, dice la Biblia, el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, realmente estamos peleando contra un diablo que ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que disfrutar de esa libertad que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor, siempre digo, estamos ya en los últimos días. Sabe que esto que está sucediendo, ay, 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 esto ya es una señal ya de la venida. Esto que está sucediendo en Ucrania, Rusia, eso realmente nos hace pensar cuán cerca está la Tercera Guerra Mundial. Cuán cerca está. 7 años antes del antes, 7 años antes de la Tercera Guerra Mundial, se da el rapto de la iglesia. Te lo digo con conocimiento bíblico, apocalíptico, profético, escatológico. Con eso se lo digo. Basado en la Biblia. Basado en la Biblia. 7 años de gran tribulación y al final, Apocalipsis 19, verso 11 al verso 19, sucede la Tercera Guerra Mundial. Al final de la, de la gran tribulación. Entonces, y lo que está sucediendo ahorita es un inicio ya tremendo, una señal grande. Y esto está trayendo hambre, gran pobreza. Y eso está en Apocalipsis capítulo 6, 2 libras de trigo por un denario. Y el asunto es que Ucrania y Rusia son los número uno en aportar trigo al mundo. Son los 2 países que tienen más abundancia de trigo. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 6, 2 libras de trigo por un denario. Wow, esto no lo traía en mente decirlo, pero el Señor me lo puso en este momento. Bien, vamos a entrar, vamos a hablar de algo diferente, pero vamos a entrar aquí a un versículo de la Biblia, la incredulidad. Este es
el tema que vamos a desarrollar. Hebreos 3:12. Pablo, el apóstol, dice, el escritor de los Hebreos dice, más exactamente, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios. Quiere decir que la incredulidad, el final de la incredulidad es apartarse de Dios. Una persona que está llena de incredulidad no le siente sabor al Evangelio, no le siente sabor a Dios, no le cree a Dios. Y esta situación de la incredulidad, de que es tener un corazón duro, no creerle a Dios. Este pecado de la incredulidad, querido hermano y amigo, es un pecado de muerte, es un pecado de condenación. Apocalipsis dice, capítulo 21, verso 8, que los incrédulos no tendrán parte en la Nueva Jerusalén. Van a entrar. Los incrédulos. Y aquí está hablando de la incredulidad. Es un pecado de muerte. Por lo cual nosotros tenemos que preocuparnos. Que el Señor no diga que nosotros somos unos incrédulos. Esto es un pecado de muerte. Entonces tenemos que preocuparnos y tratar la manera. Seamos creyentes y no incrédulos. Jesucristo le dijo en Marcos capítulo 11, versículo 22, 23, le dijo al apóstol Pedro, Pedro le dijo, sé creyente, cree lo que pidas, será hecho, pidas. O sea que hay que forbandear la incredulidad. Por eso es que dice Jeremías capítulo 17, verso 5, maldito el hombre que confía en el hombre. Es que no creerle a Dios muchas veces nos conlleva a creerle al hombre, a creerle a la mujer, a creerle al ser humano, pero a Dios no. Ponemos nuestra mirada, nuestra confianza en alguien o en algo, pero no en Dios. Y ahí nos metemos en problemas. Entonces tenemos que luchar, pelear contra la incredulidad. Seamos creyentes, no incrédulos. Sea bendito el Señor para siempre. Aquí dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, capítulo 11, verso 20. Por su incredulidad fueron desgajados, dice. Está hablando de los judíos. Fueron desgajados. Imagínate. Los olivos verdes. Ahí, si usted mira el capítulo 11 de Romano, está hablando de los judíos, que fueron desgajados por su incredulidad. No le creyeron a Dios. No creyeron. Y se metieron en grave problema. Ya no buscaron de Dios. Ya no se gozaban en el Señor. Que en grave problema se metieron, ¿verdad? Por no creerle a nuestro. Fueron desgajados. Y si usted sigue leyendo, va a ver que, ¿quién más nosotros, dice los gentiles, que fuimos injertados en el árbol, en el olivo verde? No vamos a peligrar también. Peligramos. Que no seamos un incrédulo. Y el apóstol aquí dice, mire, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros, mire, de corazón malo de incredulidad para apartarse. No vaya a haber un corazón malo. Gente incrédula, hermano, se le nota de lejos. Entonces, contagia a los demás también, ser incrédulos. Bendito el Señor para siempre. Qué lindo es cuando usted se junta con una persona que de verdad es creyente. Y no, sí, hermano, sí se puede. Y el Señor nos va a ayudar. Pero hay personas, hermanos, que están enfermos de incredulidad. Y lo que hacen es desanimar a los demás. Por eso, hermano, en la iglesia yo no pongo a predicar a personas que los veo que andan con tanta incredulidad y no le creen a Dios. No digo para que este personal que van a hacer es contagiar a los demás.
Yo escucho en la iglesia, hermano. Yo pienso que es lógico que uno escucha personas ahí que pues, van a estar ahí contagiando a los demás con incredulidad de que y esto y lo otro. O sea, hay que tener cuidado. Que no vaya a haber entre vosotros corazón malo lleno de incredulidad. Gloria al Señor. Este es un problema grave, ser incrédulo uno. Mire, hermano, nosotros solamente eh, decimos, el hermano o la hermana fulana no han caído, el hermano anda caído, o una hermana anda caída. Y luego solamente pensamos en un pecado o en dos pecados. Pero muchas veces nosotros no nos imaginamos que dentro de las iglesias hay personas que están caídas porque son incrédulas. Usted debe de preocuparse por no ser una mujer incrédula, un hombre incrédulo. Créale a Dios las promesas, que si no, no va a ir para el cielo. Es un pecado terrible. Por eso Pablo está hablando aquí, que no vaya a haber un corazón malo de incredulidad. Mire, segunda de Corintios dice el apóstol Pablo 4, versículo 4, el Dios con D minúscula de este ciclo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este ciclo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, hermano, la luz del evangelio. Incredulidad del hombre. Usted que no ha aceptado a Cristo, usted es un incrédulo. Acepte a Cristo de corazón. Usted que está diciendo un día lo voy a hacer, usted es un incrédulo. El diablo lo ha cegado. Acepte a Cristo. Confíe que Cristo derramó su sangre por usted en la cruz del Calvario. Confíe que Jesucristo va a venir pronto, que Jesús lo ama. Él sufrió por nosotros, bendito el Señor. Entonces, aquí vemos, si usted mira con mucho cuidado en el libro de Número capítulo 14, habían regresado los 12 príncipes, así dice la Biblia, en el capítulo 13 de Números dice, Moisés envió a mí 12 príncipes, o sea, gente muy inteligente. Los envió a espiar la tierra. En el capítulo 14 regresaron, 12 ahí regresaron. De espiar la tierra, explorar la tierra, perdón. Y 10 de ellos venían muertos de miedo, de incredulidad. 10 de ellos. No, que ahí vimos gigantes. Que ahí vimos los hijos de los gigantes. Y esa tierra sí fluye leche y miel, pero nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Venían hablando los incrédulos. Sí hablan los incrédulos. Solo viendo gigantes, paz. Solo viendo Goliaths, paz. Pero dos de ellos, Josué y Caleb, hijo de Jefone, Josué era hijo de Nun. Estos dos personajes, estos dos príncipes, venían con ánimo. Yo creo que ellos son los que traían aquel racimo de uva entre dos, años racimos de uva. Yo creo que ellos dos fueron, que le trajeron a Moisés los racimos de uva. Entonces, ellos dos dijeron, no, dijeron, sí es verdad, vimos a los hijos de Anac, que eran gigantes, es verdad, que eran grandes. Pero Jehová no está con ellos. Jehová está con nosotros, dijeron los dos muchachos. Nosotros entraremos, los comeremos como a pan. Fácil. Nosotros los venceremos. No nos detengamos. Si por ellos no hubieran caminado 40 años en el desierto, hubieran entrado rápido a la tierra prometida. Pero los incrédulos hicieron que Dios los maldijera. El Señor les dijo, ustedes van a andar 40 años aquí. Todos ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Solo los menores de edad de 20 años. Y Josué y Caleb,
que ellos sí creyeron. Hasta querían matar a Moisés, a Aarón y a María. Agarraron piedra los incrédulos. Mire qué actitud de los incrédulos. Desanimando al siervo de Dios. Eso es lo que hacen los incrédulos. Al que más le tiran es al pastor. Porque el pastor, el diablo le tira tremendamente, ¿verdad? Entonces los incrédulos son muy peligrosos, muy peligrosos. Y si usted es un incrédulo, arrepiéntase, arregle su vida, sea un creyente. Ya deje de tanta queja. Se queja por todo, que ahora me duele esto, que ahora me duele. Ya, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Tanta enfermedad y tantas cosas, tanto dolor, tantos problemas. Gloria al Señor. En nombre de Jesús. Ore, busque al Señor. Señor, quita de mí tanta incredulidad. Señor, aumentame la fe. La fe es un potencial que lucha y destruye la tanta incredulidad. Yo muchas veces, cuando estoy ministrando en la iglesia la oración, reprendo al espíritu inmundo de incredulidad, para que eso no nos afecte y podamos triunfar, bendito el Señor, orando al Señor. Entonces, aquí nosotros vemos que esta incredulidad los llevó a estar 40 días batallando en el desierto. Gloria al Señor para siempre. Mire, Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone brazo por carne. Gloria al Señor. Entonces, nosotros somos llamados a vencer la incredulidad, a luchar contra la incredulidad. Le voy a hablar de un pasaje tan bello que si usted en este momento le abre el corazón al Señor para ser ayudado por la palabra, le va a ayudar mucho. En el capítulo 17, verso 14, del libro de Mateo, Jesús viene bajando con sus 3 discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, de la transfiguración de un monte alto. Viene bajando el Señor y encontró a sus otros discípulos, otros 9 discípulos, discutiendo, hablando con una multitud, en una multitud. Y ahí había un hombre que traía a un hijo enfermo, que era lunático. El diablo, el demonio lo tiraba al fuego a veces, lo tiraba al suelo y a veces al fuego y todo eso. Y Jesús se acerca a sus discípulos y les dice, ¿qué discutís? ¿Qué está pasando aquí? El hombre le dijo a Jesús, Señor, le dice, yo he traído a mi hijo, que él es lunático, él es enfermo, y tus discípulos no han podido echar fuera este demonio. ¿Te das cuenta? Que muchas veces el demonio está atacando ahí. Entonces, antes de reprender al demonio, fíjese lo que Jesús dijo. Y usted le cree a Jesús, ¿verdad? Antes de reprender al demonio, Jesús reprendió a sus apóstoles. La incredulidad de sus apóstoles. Les dijo, hombres de poca fe, les dijo. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y les dijo, tráiganme al muchacho. Si usted nota este pasaje, Jesús no les dijo, ustedes tienen razón, van comenzando. No, ustedes tienen razón, el Espíritu Santo todavía no ha venido sobre vosotros, no los ha bautizado hasta que yo me vaya. No les dijo nada de eso. ¿Sabes que si Jesús los exhortó, los reprendió, los regañó, como nosotros entendemos, es porque
Él nos está dando a entender a nosotros que no seamos incrédulos. O sea, Jesús no les aplaudió. Jesús, no, 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 les digo, ustedes les digo, son los culpables de esta situación. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe, incrédulos? Les dijo. ¿Hasta cuándo he de soportar esta incredulidad? Porque, mire, hermano, lastimosamente ya hay iglesias que ya no se reprende el diablo. Si usted nota el pasaje del que yo estoy hablando, lo que Jesús hizo fue reprender al demonio. Eso es lo que hizo. Ahora nosotros tenemos que leer, como dije en el mensaje pasado, de la semana pasada, Lucas 9:1. En Lucas 9:1 dice que Jesús a sus discípulos les dio autoridad contra los espíritus del diablo. Y en Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesucristo dijo, los que creen en mí, o los que creen en este evangelio, en mi nombre, echarán fuera demonios. Satanás es nuestro peor enemigo, hermano. Nuestro peor enemigo no es el vecino, no es la suegra, no es el hermano, no es la esposa, no es el esposo, no es el hermano de la iglesia, no es el pastor, no, el diablo. El peor enemigo de nosotros es el diablo, hermano. Jesús miraba la incredulidad, como el diablo manipulaba a personas con ese espíritu de incredulidad. Entonces Jesús reprendió al diablo y mire, el muchacho quedó sano. Pero antes de reprenderlo les dijo a ellos, ustedes ya deberían de echar fuera demonios, ya ustedes deberían de haber sacado este demonio. Dijo que era por su propia incredulidad. Usted que me está escuchando por estos medios, televisión o el canal de YouTube, yo le digo, usted aprenda a defenderse. Ya no le tenga miedo al diablo. Reprienda. A veces el diablo se está ahí extorsionando su finanza, salud, serio, su felicidad. Pelee contra las fuerzas del mal en el nombre de Jesús. Ya no sea un incrédulo. El Señor nos ha dado un potencial, un potencial. No podemos nosotros excusarnos que estamos desarmados. Nosotros somos un pueblo armado. Efesios capítulo 6, verso 12 en adelante. Dice que nos armemos con todas las armaduras del Señor para echar fuera a los demonios, para pelear contra los demonios, enfermedades, problemas, depresión. Hay que reprender al enemigo en el nombre de Jesús. Ay, 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 ay. ¿Sabe? Se me ocurre decirle algo en este momento. Y se lo digo porque lo vivo. Gracias al Señor lo vivo. Pero hay cristianos, ay, hermano, qué tremendo. Cómo pierden su tiempo por cualquier enfermedad chiquita. Ya, hasta dejan de ir a trabajar, dejan las cosas que tienen que hacer. Voy a ir al doctor por esto, por cualquier cosa. Sabe que yo no estoy nada en contra del profesionalismo médico. No soy ignorante. Yo sé que Dios ha establecido la ciencia médica. Pero en este asunto de la incredulidad, si usted supiera cuántas veces el Señor me ha sanado, suplicando, rogando, puesto a veces en ayuno, en oración, a decirle, Señor, sáname, sáname. Que no, me han dicho a veces, tiene que ir al médico. Y yo, usted supiera lo que el Señor hizo un día. Sé que los incrédulos, les voy a contar rapidito, pero yo vi al Señor vestido de blanco y me agarró, me tocó. No fue un sueño, hermano, despierto, despierto.
de tanto que le clamé, mire, me sanó. Y lo vi. Yo tenía que cerrar los ojos momento lo abría, pero tantito. No es fácil soportar eso. Con nuestra mirada, nuestros ojos físicos, ojos naturales, físicos. Pero me sanó el Señor y así sucesivamente. Muchas veces el Señor me ha sanado. Muchas veces. Cuando yo vine a Cristo, antesito de cumplir los 19 años, acepté a Cristo de corazón. Yo padecía de un gran dolor de estómago. Jamás, jamás, en 39 años, jamás ha venido ese dolor. El Señor me sanó. Estamos hablando de un Cristo poderoso que salva, que sana, que perdona, que hace grandes cosas, que consuela. No estamos hablando de un evangelio barato. Estamos hablando de un evangelio que es poder de Dios. ¿Y sabe? Sin fe, Hebreos 11:6, fe, es imposible, imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces, si nosotros no tenemos fe en Dios, dice que es imposible agradarle y somos unos tremendos incrédulos. Tenemos que, hermanos, preocuparnos por ya no ser unos incrédulos, sino unos creyentes. Bendito el Señor. Y los problemas se van a disolver, se van a solucionar cuando nosotros nos convirtamos en creyentes y luchemos contra la incredulidad. Sea Cristo glorificado para siempre. No hay problema que no se disuelva, no hay problema. Todo tiene solución en Cristo Jesús. Bendito el Señor para siempre. Así que llámenos a este número. Amén.